Mientras Trump acelera su plan autoritario para hacerse con el poder absoluto en Estados Unidos, Bolsonaro es condenado en Brasil a 27 años por hacer lo mismo que su amigo, dar un golpe de Estado. El sistema democrático brasileño le da una lección a la que presume de ser la mayor democracia del mundo y nos da una esperanza frente al fantasma del autoritarismo que recorre Occidente. Hoy hablamos de un Trump desatado y de Bolsonaro encadenado. ¿Estás listo para continuar con la misión? ¿Estás listo para contraatacar? ¿Estás listo para ponerte la armadura completa de Dios y enfrentarte al mal en las altas esferas y a la guerra espiritual que tenemos ante nosotros? Entonces ponte la armadura de Dios. Hazlo ahora. Ahora es el momento. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión de Charlie. Decenas de miles de personas han acudido este fin de semana al funeral de Estado, que escuchabais, que el movimiento supremacista y el gobierno de Estados Unidos han celebrado por todo lo alto en honor a Charlie Kirk. Un mitin, como él, ultraconservador y ultracatólico, en el que intervinieron desde el periodista Jack Posobiec a la viuda de Kirk. A todos los hombres que nos ven desde cualquier parte del mundo, aceptad el reto de Charlie y abrazad la verdadera masculinidad. Sed fuertes y valientes por vuestras familias. Amad a vuestras esposas y guiadlas. No faltaron referencias a Dios, alabanzas a Kirk y nuevas amenazas del presidente a la izquierda. El Departamento de Justicia también está investigando redes de fanáticos de izquierda radical que financian el combustible organizado y perpetúan la violencia política. Y creemos saber quiénes son muchos de ellos. Da igual que el presunto asesino sea un republicano con una familia mormona, el asesinato del líder ultraconservador ha desatado una nueva ola de persecución en Estados Unidos. El mártir del movimiento MAGA es la excusa perfecta. El último mensaje que Charlie Kirk me transmitió antes de unirse a su creador en el cielo fue que debemos desmantelar y combatir las organizaciones de izquierda radical de este país que fomentan la violencia. Y si lo dice Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, es un hecho. Al humorista Jimmy Kimmel, os lo hemos contado, le han cancelado su conocidísimo Late Night en el canal ABC. La pandilla MAGA intentó desesperadamente calificar al asesino de Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y hacer todo lo posible por sacar rédito político. Ya le había advertido Brendan Carr, nombrado por Trump para presidir la Comisión Federal de Comunicaciones. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas empresas encuentran formas de cambiar conductas y de tomar decisiones sobre Kimmel, o la FCC tendrá que encargarse de ello. Por las buenas o por las malas, el lenguaje de la mafia y la extorsión continúa porque mientras Estados Unidos sigue bombardeando lanchas procedentes de Venezuela. El movimiento de izquierda radical Antifa será considerado organización terrorista y el magnate y filántropo George Soros, uno de los mayores financiadores del Partido Demócrata, enemigo público número 1. Vamos a investigar a Soros porque creo que hay un caso de corrupción contra él. También tu vecino puede serlo. Se ha creado una web para denunciar a todo aquel que celebre la muerte de Kirk. Y todo el contrario a Trump está bajo el punto de mira, empezando por los periodistas. El comentarista Matthew Dowd ha sido despedido de la MSNBC por decir que Kirk promovía discursos de odio. Y la columnista Karen Attiah del Washington Post por citar en redes una frase racista y machista del supremacista blanco. Trump se ha querellado contra el Wall Street Journal y Robert Murdoch por publicar informaciones comprometedoras sobre él, como sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y le ha pedido 15.000 euros al New York Times por difamación, mientras amenaza con retirar el visado a los periodistas extranjeros más críticos. Hay quienes se atreven a seguir contando en medio de ese clima de crispación en el que el lenguaje y las acciones parecen ya de auténtica guerra civil. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Hay algo sucio en el mero hecho de especular sobre la posibilidad de una guerra civil, como si mencionar esta catástrofe elevase las probabilidades de que suceda.
Pero en Estados Unidos hace tiempo que la eventualidad de un conflicto ha salido del territorio de los cuchicheos y las conspiraciones para ser debatido abiertamente. Sobre todo después del brutal asesinato del activista republicano Charlie Kirk y de la consiguiente avalancha de amenazas e histrionismo. Argemino Barro es periodista especializado en Estados Unidos y corresponsal en Nueva York de medios como La Sexta o El Confidencial, donde escribió el artículo que acabamos de escuchar. Argemino, crudos días para ti. Hola, ¿qué tal? Crudos días. ¿Qué ambiente se respira estos días? ¿Por qué hablar de guerra civil ya parece cada vez algo más normal? Bueno, guerra civil son términos, dos palabras que se usan sobre todo desde 2016, 17, 18. Este país lleva muchos años en una espiral polarizadora y ahora mismo pues estamos en el momento más crítico con esas reacciones al asesinato de Charlie Kirk y lo que habéis escrito, como una llamada a la purga de cualquier persona que hubiera hecho comentarios de mal gusto, inapropiados, críticos o celebratorios del asesinato del activista ultraconservador. Hay que decir que no es la primera vez que este gobierno en estos 8 meses largos intenta lanzar una campaña semejante. Por ejemplo, han revocado miles de visados de estudiantes que participaron en las protestas pro-palestinas del año pasado. También han utilizado la ideología identitaria woke de izquierdas para cribar las filas del gobierno, para presionar a las universidades, a los despachos de abogados, con lo cual es algo que quieren hacer desde el día 1. No es una reacción, no es un calentón que de repente les ha dado por el asesinato de esta persona que era muy cercana al propio presidente Donald Trump. Así que el ambiente es tenso y yo creo que en la izquierda también hay bastante miedo. Ahora vemos en televisión en Estados Unidos a demócratas, operativos, gente que ha llevado campañas diciendo que quieren tender puentes con la derecha maga, lo cual está muy bien, pero también huele un poquito a miedo, porque realmente hay una reacción de delaciones masivas y de presiones por parte del gobierno, como habéis dicho. Antifa, que es un movimiento totalmente nebuloso, sin líderes claros, sin una organización, es algo que brota de una manera un poco espontánea aquí y allá. Es verdad que son violentos en muchas ocasiones, han sido designados como grupos terroristas y esto, pues esta nebulosidad puede hacer que esto sea un instrumento de la represión de la izquierda, que yo creo que es a donde vamos y ya es evidente. Pues precisamente para hablar del movimiento antifascista en Estados Unidos vuelve a estar con nosotras Mark Bray, historiador de derechos humanos, terrorismo y radicalismo político en la Europa moderna y autor de los libros Antifa, el manual antifascista, Capitán Swing, que es una de las obras que ha hecho en torno a este movimiento. Mark, how are you? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué es Antifa hoy? Porque realmente hablamos de un heterogéneo mundo de grupos y organizaciones. Sí, es una política o un movimiento, una cultura de resistencia a la ultraderecha y se puede ver grupos antifa por Europa, en los Estados Unidos, pero no es una organización con un jefe, una oficina, como dice Donald Trump. Es una política. Tenemos grupos antifa, pero en los Estados Unidos no hemos visto grupos antifa por la calle en muchos años, tal vez desde, no sé, 2019. Entonces, obviamente, Trump está hablando sobre Antifa después del asesinato de Charlie Kirk para proponer su política de atacar a la izquierda. Claro, esto puede significar, como en el caso del nazismo en el siglo XX, una persecución indiscriminada de todo tipo de grupos que puedan ser calificados de izquierdas con el criterio totalmente gratuito de la administración Trump. Es una posibilidad. Es difícil saber a veces con Trump si quiere decir algo para crear un espectáculo o está diciendo algo para hacer algo. Entonces, después de 2020, decía que que Antifa debe ser un grupo terrorista, pero no hacía nada. Ahora puede ser diferente porque, como se puede ver, estamos en marcha al fascismo. ¿Hay razones para tener miedo? Sí, creo que sí. Y de hecho, yo he pensado un poco en salir del país, tal vez para vivir en Madrid, donde he vivido en el pasado. He tenido conversaciones con mi esposa sobre esto. Y es difícil saber porque hay este conflicto entre los derechos civiles en los Estados Unidos, nuestra historia, que obviamente tiene problemas de tener derechos, y lo que se puede ver con el fascismo. Es difícil saber. Recordemos, hablando de fascismo, ¿quién era Kirk?
Muchas mujeres toman anticonceptivos. Es horrible, es terrible, y crea chicas y mujeres muy enfadadas y amargadas. Esa amargura luego se manifiesta en un partido político que es el partido de la amargura. Quiero decir, el Partido Demócrata. Argemino, ¿cómo Trump está consiguiendo aglutinar a grandes masas en torno a un discurso como este? Bueno, yo creo que es interesante pensar en lo que sucede en Estados Unidos con el término de contrarrevolución, que es un término un poco antiguo, pero desde el punto de vista de las personas que están con Donald Trump, y hablamos de una coalición en la que están pues, los tecnobros, está la base populista tradicional MAGA, también están los cristianos evangélicos nacionalistas. Tal y como ven ellos Estados Unidos, creen que Estados Unidos ha sido capturado en las últimas décadas por una ideología de izquierdas que domina la cultura, las universidades, los medios de comunicación, el gobierno, que es también una cultura, digamos, atrincherada en el corazón del gobierno federal, en la persona de funcionarios que tienen una ideología demócrata. Por ejemplo, en Washington el 90% de la gente vota demócrata y es en Washington donde están los funcionarios. Y entonces lo que tienen en mente es no un cambio de gobierno, que es lo que suele pasar en una democracia en Estados Unidos, sino directamente un cambio de régimen. ¿Y qué hizo Donald Trump nada más llegar al poder? Hizo muchísimas cosas, entre ellas despedir de una manera o de otra o forzar el cese de más de 100.000 funcionarios, decapitar las agencias independientes, cargarse la ayuda humanitaria, cargarse el Departamento de Educación, cargarse de servicios sociales y básicamente hacer un reseteo del país en postulados ultraconservadores. Y en este contexto, la figura de Charlie Kirk podríamos decir que están intentando convertirla en el Che Guevara de la contrarrevolución estadounidense, en el icono, en la persona cuya memoria no pueden traicionar, porque a partir de ahora cuando alguien diga no, cuidado, no vayamos tan lejos, no seamos tan agresivos, siempre va a ser posible decir ¿qué hubiera hecho Charlie Kirk en nuestro lugar? Como hacía la izquierda, ¿qué hubiera hecho Che Guevara, este icono de la revolución y de la lucha por los pueblos en nuestro lugar? Pues están intentando convertir a Charlie Kirk en un icono, por supuesto en un contexto totalmente diferente. ¿Y lo del domingo fue un funeral o una demostración de fuerza del trumpismo? Fue muchas cosas, fue un homenaje, por supuesto, fue una demostración de fuerza y fue un intento de catalizar políticamente estas energías. Lo que nos da miedo en Estados Unidos, y esto seguro que lo habéis percibido fuera, ya lo hemos comentado, en referencia a la primera pregunta que me habéis hecho, es la reacción de la derecha al asesinato de Kirk y estos comentarios que han venido de una parte pequeña de la izquierda. No hay ningún demócrata, gobernador, senador, congresista, líder, ningún medio importante progresista como el New York Times, el Washington Post, que haya celebrado, minimizado o justificado el asesinato a sangre fría de un activista en Estados Unidos. No lo hay. Luego sí que hay personas random de la izquierda, algún periodista suelto y gente en TikTok o en Twitter que efectivamente han reaccionado con mal gusto a este asesinato. Y ahora pues la derecha ha cogido esta pequeña muestra de gente que ha reaccionado de esta manera para extrapolarlo por a toda la izquierda y hablan siempre en plural. Dicen, ellos lo mataron, fueron a por él. ¿Ellos quién? Un chico de 22 años, de una familia republicana de Utah, con acceso a las armas, que llevaba utilizando armas desde los 12 años, como muestran las fotografías familiares. Es decir, a mí también me molesta cuando se habla mucho de la ideología del asesino, ¿no? En todos los casos, no solamente en el caso del asesinato de Charlie Kirk, sino también en el asesinato de otros políticos o activistas de la izquierda, porque al final este país tiene muchos problemas y una actuación de este calibre no siempre se explica por la ideología, sino porque una persona que a lo mejor se perdió en los medios de comunicación, etc. ¿Qué vimos ayer? Vimos un intento, en resumidas cuentas, de añadir impulso a esta campaña de posiblemente que tengamos delante de represión de la izquierda a través del uso de la figura de Charlie Kirk como un mártir. Discursos que sonaban mucho a series distópicas como El cuento de la criada. Totalmente. Mark, tú fuiste uno de los organizadores del movimiento Occupy Wall Street en 2011. ¿La izquierda está movilizándose lo suficiente ante esa demonización? Creo que no. Hemos tenido protestas grandes como No Kings. Hemos visto resistencia a ICE, especialmente en Los Ángeles. Hay grupos locales que están resistiendo a ICE. Pero lo que necesitamos creo que es una huelga general. Pero los sindicatos no son suficientemente fuertes o radicales. No es suficiente y el Partido Democrático es un partido de oposición en teoría, pero en práctica frecuentemente no. Y claro, yo entiendo que es difícil dar la batalla cultural cuando hay una persecución de todo discurso disidente de la administración trumpista. Sí, es cierto.
es difícil hablar sobre esta gente. Hemos visto con el asesinato de Charlie Kirk, si alguien dice algo mal sobre Charlie Kirk o al menos escribir sus propias palabras es peligroso. En mi universidad tenemos un sindicato fuerte. Hay una posibilidad de hablar un poco más, pero yo tengo miedo y todo va a ser peor en los años que vienen. No estamos, no tenemos ninguna duda de ello. Precisamente queríamos hablar de cómo la batalla cultural también se libra en las universidades. Porque si la administración Trump puede acabar con la universidad más rica y poderosa del país, no se detendrá hasta que todas las escuelas de Estados Unidos estén bajo su control. Estamos escuchando a Kristen Welch, profesora de Harvard, en la enésima protesta organizada por, efectivamente, la universidad más antigua y elitista del país, ahora símbolo de la resistencia contra Trump, que le ha cancelado contratos federales y proyectos de investigación por valor de hasta $100 millones. Recordemos que el asesinato de Kirk ocurrió en una universidad y Turning Point USA, su organización ultra, lidera campañas contra profesores de izquierda. ¿Cómo afecta a las universidades todo esto? ¿Quién va ganando esta batalla cultural dentro de ellas? Soy un profesor que está en esta lista de profesores de la izquierda de Turning Point USA y a causa de esto he recibido amenazas y tengo amigos que han recibido amenazas aún más fuertes que yo. Y para Trump y los republicanos, la universidad es como el castillo de la izquierda, el espacio donde los jóvenes entran y salen de la izquierda, de comunistas y todo esto. Entonces, para mí, su proyecto es destruir la universidad. Y también se puede ver en las encuestas, en las elecciones, que gente que tienen un degree de la universidad votan más por el Partido Democrático. Entonces es obvio que hay un ataque desde la derecha a la universidad. Y algunas están cediendo. La Universidad de Columbia sí ha aceptado algunas de las exigencias de Trump para poder recuperar su financiación. ¿Es un caso excepcional o hay más universidades que están teniendo que dar pasos atrás precisamente porque si no, peligra su continuidad? Bueno, creo que las universidades son más conservativos que piensa la gente. Y programas, por ejemplo, de estudios étnicos o programas de género empezaron después de las luchas de las 60s y 70s. Y creo que las universidades y sus líderes no quieren tener estos programas. Entonces, desde mi perspectiva, son más amigos de Trump que dicen. Y no es un caso de, tenemos que hacer lo que dice Trump porque estaremos en peligro si no lo hacemos. Creo que quieren ser más conservativas en las universidades. Mark Bray, autor del libro imprescindible sobre este tema, Antifa, publicado en España por Capitán Swing. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a ir también a pie de calle para ver cómo lo está sintiendo y viviendo un infiltrado en la cultura estadounidense. Hola humanos desde Nuevo México, que por cierto es el lugar que si algún español se plantea alguna vez en ir de excursión a Estados Unidos y conocerlo, es el sitio. Olvídate de Nueva York, olvídate de Los Ángeles. Hay que Humanos, efectivamente estáis escuchando al inconfundible Guillermo Fesser, mítico periodista y locutor radiofónico español, la mitad de goma espuma, afincado en Estados Unidos. Recomendando ir de visita a Albuquerque, que es donde sucede Breaking Bad. Yo ahí lo dejo, Guillermo. Quizá quieras decirnos algo. Pues vivimos una situación de una tensión increíble y muy peligrosa. Es decir, hemos entrado en senador Joseph R. McCarthy, segunda temporada. Persecución política, ya no sutilmente, sino descarada, ¿no? Charlie Kirk ha sido un momento que marca un antes y un después en la política de Estados Unidos. Primero se le ha convertido en un mártir, se le ha comparado con Jesucristo, con lo cual cualquier persona que le critique está criticando el Evangelio de Dios, a pesar de que Charlie Kirk era un homófobo, un racista, un misógino y un personaje que sembraba el odio y que manipulaba a la gente en plan bully, aunque fuera disfrazado con chaqueta y corbata y una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Le hemos preguntado si un informador o un cómico como él tienen miedo ahora y nos dice que ya no solo los de abajo tienen miedo. Ya no solamente lo que haga directamente el gobierno, como Marco Rubio, que puede quitarte la visa si eres extranjero por haber criticado al gobierno, sino que ha creado un miedo tal que ya se produce la autocensura, ¿no? Los propios medios de comunicación están cargándose a sus empleados que son, digamos, contrarios a la doctrina de Trump o que abiertamente le critican, porque tienen miedo de enfrentarse al presidente del gobierno, ¿no? Es decir, tú puedes ganar en los tribunales, primero si tienes mucho dinero, como el New York Times, que tiene 12 millones de suscriptores, pero si no, te machaca, porque aquí para poder defenderte de una acusación de ese tipo tienes que poner $500,000 sobre la mesa para empezar a hablar, pero aparte, aunque ganes en los tribunales, tienen a toda la gente que deciden sobre las licencias de emisión de las televisiones y de las radios. ¿Por qué no está Jimmy Kimmel? Pues porque ABC se ha cagado, porque el señor que manda en la FCC, en esta comisión de comunicación, ha puesto sobre la mesa el peligro de que a lo mejor le quitamos la licencia de emisión. Y claro, ni siquiera una figura como la de Kimmel puede compensar perder según qué contratos porque, y esto es lo más triste de todo, esto es un mercado libre, no es un país libre. Aquí todo se hace por la pasta y entonces es un país que no tiene recursos ni servicios sociales y es un país que se ha olvidado de la dignidad, digamos, que se supone que este país tenía y de los principios que se supone que este país defendía. Y ahora mismo es un país muy egoísta en el que todo el mundo piensa en salvar el culo, pero nadie se fija a los lados en lo que está pasando, ¿no? Gracias a Guillermo por esta tan lúcida crónica. Argemino, vuelvo contigo. Si se censura medios o los medios se tienen que autocensurar, cada vez tienen más terreno ganado las redes sociales y la infección de las redes sociales que han generado púlpitos para personajes como Charlie Kirk. Eso puede ayudar a la deriva autoritaria en la que quiere entrar Donald Trump. Sí, de hecho, una de las razones por las que Donald Trump ha vuelto a la presidencia es porque los medios de comunicación tradicionales se han ido debilitando con el tiempo, han ido perdiendo peso, recursos, publicidad, por el nuevo contexto informativo en el que estamos, tecnológico, y los medios en Internet, hay por supuesto de todo, en las redes sociales, pues han ganado mucho peso y muchos de ellos pues son conservadores. Por ejemplo, el podcast más escuchado de Estados Unidos es de Joe Rogan, tenemos a Theo Von, tenemos a muchísimos podcasts y de hecho Donald Trump, al parecer por consejo de su hijo pequeño, Barron Trump, pues en los meses que llevaron a su segunda victoria estuvo participando en estos medios. Y ahora vemos un poco también la consecuencia, lo que dicen, por ejemplo, un canal como CNN, uno en España pensaría que tiene 20, 30, 40, 50 millones de audiencia diaria, tiene 2 millones y medio, en un país de 340 millones. Fox News lo mismo, MSNBC. NBC son canales que sí, tienen todavía su influencia porque entrevistan a gente importante y luego uno puede ver los clips en Internet, pero ya no es el lugar en donde se informa la mayoría de la gente. Y Donald Trump es una persona con un talento extraordinario para comunicar a su manera y su forma de manipular el algoritmo con contenidos coloridos, con insultos, con ataques, con promesas, pues ha demostrado ser una gran ventaja para él y ahora realmente los medios están arrinconados y como ha dicho pues mi compañero Guillermo, aquí un juicio es millonario y en la mayoría de los medios prefieren doblar la rodilla y llegar a un acuerdo con Donald Trump antes que ir a juicio. ¿Y los demócratas, Argemino, qué? Bueno, en este país no hay una tradición naturalmente de tiranía. La guerra civil del siglo XIX sucedió hace ya 150 años, entonces la mayoría de los americanos yo creo que no están preparados y es muy difícil con el sesgo de normalidad que tenemos de vivir siempre en una democracia o en una economía de mercado, captar lo que nos viene encima, aunque las señales estén delante de nosotros. Entonces el Partido Demócrata vemos diferentes estrategias, vemos a Gavin Newsom parodiando a Donald Trump con bastante éxito, digamos también quitándole el dominio del algoritmo, vemos al senador de Connecticut también haciendo una crítica, siendo muy didáctico en Internet, hablando con mucha claridad. O sea que vemos diferentes estrategias de diferentes esquinas del Partido Demócrata que están intentando probarlas para ver cuál engancha con el pueblo y puede, digamos, organizar una oposición. Pero es un partido que está... Y esto suele pasar, esto pasó en Rusia, pasó en Hungría, pasó en Turquía, pasó en Bielorrusia. Cuando tienes una persona como Donald Trump en el poder que lleva un lanzallamas a una pelea con navaja, la oposición no sabe qué hacer porque todavía actúa con las reglas del pasado, del mundo de ayer, de la democracia parlamentaria. Y están rompiéndole las piernas a la democracia parlamentaria, las reglas del pasado ya no cuentan. Sin duda alguna, pedagogía es la que hace Argemino Barro, al que siempre es un gusto escuchar. Espero que hablar con tanta claridad no te suponga ningún problema estando en Estados Unidos en este momento. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, gracias. Más allá de la cultura, los medios y las organizaciones de izquierda, hay quienes llevan sufriendo la amenaza de Trump desde la mismísima campaña electoral. Hablamos de las personas más vulnerables. Es como una guerra. Algunas de esas personas son muy malas, son personas muy enfermas, son peligrosas, son asesinos, son homicidas, narcotraficantes. Y no puedes tener un país así. Ya anunció a comienzos del mandato que quiere deportar a los al menos 11 millones de migrantes irregulares que residen en el país. Y en mayo pisó el acelerador. Vuelos de deportaciones, acuerdos con países como El Salvador y la inauguración de la infame prisión Alligator Alcatraz en Florida. Estamos rodeados por kilómetros de pantanos traicioneros y la única salida es la deportación. De la que se han esfumado cientos de migrantes, como denuncian sus familias. Liberaremos Los Ángeles y haremos que vuelva a ser una ciudad libre, limpia y segura, y lo haremos rápido. Después de las redadas de Los Ángeles y Washington, ahora es el turno de Memphis y Chicago, a quienes el presidente ha amenazado directamente con una guerra. Y además de militarizar las calles, Trump ha implementado una reforma fiscal, su llamado Big Beautiful Bill, que supone la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia del país. Todo ello mientras aumenta el poder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el llamado ICE, a pesar de la presión de activistas y políticos que son reprimidos y castigados. Sobre esto queríamos preguntarle a alguien que también estuvo ya en el programa, estuvo en junio, Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, que trabaja con personas migrantes sin papeles y que nos escucha desde Los Ángeles. Crudos días para usted, ¿cómo está? Hola, bueno. ¿Cómo han cambiado las cosas desde hace 3 meses? ¿Se está acelerando el proceso de deportación y persecución de migrantes? Mira, lo que faltó en el análisis de los voceros que me antecedieron es que en el libreto fascista que se está implementando está el dominio de la Corte Suprema de Justicia por conservadores y algunos de ellos supremacistas blancos, y ellos dieron el cheque en blanco, la luz verde, para que esta administración hoy no tenga ningún obstáculo en la implementación de toda su campaña y estrategia antimigrante para llevar a cabo el gran premio que quieren para el primer aniversario del segundo mandato del señor Trump en enero del 2026, tener 1 millón de inmigrantes deportados a sus naciones de origen o a terceras naciones. Pero Salvador, y eso es lo que se viene. Claro, eso es lo que se viene, pero ¿cómo se puede sostener la economía estadounidense sin la mano de obra a la que quieren expulsar? Es que esa es la gran contradicción cuando tienes a granjeros en las zonas rurales de Estados Unidos que han votado en 3 ocasiones por Trump y hoy maldicen la política inmigrante del señor Trump porque no hay nadie que ordeñe las vacas, ni recoja las cosechas, ni las procese y los lleve a los supermercados. O sea, la economía norteamericana verdaderamente en industrias claves como la construcción, la industria de servicios y la agricultura y la manufactura es inviable sin la mano de obra de los inmigrantes en esta nación. ¿Y cuál es el ambiente? ¿Qué casos está conociendo usted a su alrededor? Bueno, aquí en Los Ángeles por el momento las redadas han disminuido, los operativos continúan. Nosotros creemos que ellos están preparando fuerzas porque están en una campaña de contratación de más agentes para ICE y otras unidades operativas del Departamento de Seguridad Interna, y que Los Ángeles va a ser el principal blanco de la segunda ola de arrestos y de operativos, y California como tal, porque no solo Los Ángeles, sino que también los condados vecinos al condado de Los Ángeles vamos a ser el blanco de esos operativos y esas redadas para cumplir la meta de ellos, que es 1 millón de deportados para enero del 2026, que creo que muy difícil lo van a cumplir por la falta de personal para sus operativos. Están siendo ustedes el blanco del blanco supremacista, y en su plan también hay un recorte de ayuda humanitaria que deja a miles de personas en peligro en México y Centroamérica.
estuvimos cautivos 60 días. Me golpearon en la cabeza, me sacaron una muela y me metieron una pistola en la boca para tomar fotos y llamar a uno de mis hijos en Estados Unidos. Mi hijo y mi yerno pagaron el rescate y nos liberaron. El plan era irnos a Estados Unidos. El resto de mi familia nos espera allí, pero con este gobierno estadounidense no sabemos qué hacer. Este era el testimonio de un migrante venezolano que espera en Ciudad Juárez, recogido por Médicos Sin Fronteras. Usted, Salvador, es de El Salvador y estos días se ha publicado que Estados Unidos acordó pagar al gobierno de Nayib Bukele $4,7 millones para que recibiera hasta 300 migrantes deportados. ¿Qué les espera a los centro- y sudamericanos en Estados Unidos? Pues verdaderamente estar atrapados en un purgatorio donde no hay lugar de destino y donde las condiciones son difíciles para escapar de los diferentes infiernos o situaciones difíciles que la gente está enfrentando, ya sea desastres naturales, ya sea el auge del crimen organizado y cómo afecta esto a las familias pobres, o simplemente el fracaso de los modelos económicos de las naciones donde vienen huyendo. Verdaderamente la frontera de Estados Unidos está sellada en este momento al sur con México y al norte con Canadá, y las opciones para la gente que tiene que salir o está forzada a salir de sus naciones de origen es muy difícil y enfrentamos diferentes escenarios de crisis humanitarias en naciones de tránsito, como es el territorio mexicano. Y también enfrentan a veces, como estábamos contando, que sean deportados de vuelta a sus países o de vuelta a un país que no es el suyo, a una de esas cárceles que está subcontratando, podemos decir, el régimen de Trump. Yo, para preguntar, quería decirle cuál es el clima que se respira en las calles de Estados Unidos, porque si los discursos de odio calan y el migrante se entiende como una amenaza, también empezarán las denuncias y delaciones de ciudadanos estadounidenses a otros estadounidenses por el color de su piel. El clima es de pánico, de temor, de persecución, y van en aumento los números de familias que han tomado la decisión de autodeportarse e irse a una tercera nación o con muchas dificultades de regreso a sus naciones de origen. Esa es la realidad que se vive. Salvador Sanabria, director del Rescate en Los Ángeles, muchísimas gracias y mucho ánimo para toda la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Gracias por la invitación. Vamos a ir a un país que sí le planta cara a los tiranos. De Estados Unidos a Brasil. De Trump a Bolsonaro. Un amigo está desatado, el otro está encadenado. Trump, defiende a mi padre, por el amor de Dios. Trump, libera a mi padre. Amanda Magalhães remezcla frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump. Porque sí, Trump ha intentado que su amigo no sea condenado. No lo ha conseguido. La justicia brasileña ha resistido las presiones. Es más, incluso ha respondido a ellas. Vamos a hacer un repaso, hagamos memoria. Brasil, 8 de enero de 2023. Una muchedumbre vestida de verde y amarillo irrumpe en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia y asalta el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Muita gente lá fora, pessoal. Y el por entonces recién electo presidente de Brasil, Lula da Silva, decreta la intervención federal en la ciudad. Decreto a intervención federal no Distrito Federal. Pocos meses antes, el exmilitar y ultraderechista Jair Bolsonaro perdía las elecciones frente a Lula, del PT, el Partido de los Trabajadores. Fueron las elecciones más reñidas de la joven historia democrática de Brasil. Un 50,9% para Lula frente al 49,1% de un Bolsonaro que se negaba, como Trump, a reconocer su derrota electoral. Deus, pátria, família e liberdade.
Comienzan a instalarse campamentos bolsonaristas frente a los cuarteles militares de todo el país. A pesar de eso, la democracia resiste y Lula asume la presidencia el 1 de enero de 2023. Y lo hizo con emoción, pero también con advertencia. Habla del odio sembrado y de la necesidad de una reconstrucción democrática. Solo días después, el 8 de enero, una turba bolsonarista enfurecida por años de mentiras, odio y teorías de fraude intenta derrocar a un gobierno legítimo recién elegido. Las imágenes de aquel día recuerdan demasiado a las que vimos en el asalto al Capitolio en Washington 2 años antes. Las dos democracias más grandes de América llevadas al límite por la ultraderecha en un intento de golpe de Estado. Tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado. Así lo ha determinado la justicia brasileña hace apenas una semana. Aquello no fue un asalto, ni un motín, ni una protesta. Fue un golpe de Estado por el que Bolsonaro ha acabado condenado a 27 años de prisión. La justicia ha demostrado que el ultraderechista discutió un borrador de decreto para anular las elecciones, que presionó a los militares y que se dedicó a sembrar dudas sobre el sistema electoral. Esta es una condena que no es solo jurídica, es simbólica, porque por primera vez la ultraderecha enfrenta una verdadera rendición de cuentas. Mientras Estados Unidos parece estar inmerso en la peor deriva totalitaria y trumpista que conocemos, Brasil ofrece otra imagen, la de un sistema que, con todas sus grietas, resiste. Y para hablar de esta sentencia contamos con Valeria Sacone, corresponsal en Río de Janeiro del canal de noticias France 24, que estuvo presente en Brasilia hace poco más de una semana en el Tribunal Supremo Federal para seguir el juicio que ha acabado con la condena por golpista del expresidente Bolsonaro. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo se vivió el momento del fallo? Bueno, creo que se vivió con más emoción dentro de la sala primero del Tribunal Supremo que en la calle. En la calle yo creo que la gente, hay una mezcla de se pasa un poco, está cansada, ¿no? Pero en la sala primera había la flor y la nata del periodismo brasileño, muchísima expectativa, también muchísimos políticos que habían acudido, tanto de la oposición como de los bolsonaristas. ¿Y qué ha llevado a una condena de un presidente y una condena tan rápida, además? Porque el juicio no ha tardado más de 3 años. Yo creo que han querido dar un ejemplo. Brasil tiene un largo historial de intento de golpe. Han calculado que han sido 14, incluso la propia independencia de Brasil siguió con un golpe. Y hasta ahora lo que había reinado era la impunidad. Entonces lo que han intentado es demostrar que el Estado existe, que el Estado resiste también. Y también hay que decirlo todo, hay un juez que lo llaman el Pitbull. O sea, Moraes, que es una persona que ya cuando era secretario de Estado de Seguridad en el Estado de São Paulo y después por un brevísimo periodo ministro de Justicia, siempre se ha caracterizado por la mano dura. Entonces, en este caso, lo que ha hecho ha sido ejercer su mano dura. Recordemos cómo ha sido, porque después del golpe, del que ya podemos considerar como tal golpe de Estado, del 2023, vino la respuesta institucional, se abrieron causas, se investigó la financiación, la cadena de mando y las reuniones preparatorias que degeneraron en aquella turba violenta, y durante el proceso judicial las deliberaciones de los jueces eran públicas y se podían seguir incluso por YouTube para todo el país. No solo ha sido condenado Bolsonaro, sino que también se ha condenado a otros 5 militares y 2 civiles que participaron en el complot. ¿Cómo ha funcionado la justicia brasileña? ¿A ti misma te ha sorprendido que haya llegado tan lejos? A mí no me ha sorprendido. Me ha sorprendido que fuese tan rápida. Todo el mundo esperaba esta condena. Y una cosa en que han hecho mucho hincapié, especialmente Moraes, en el juicio, ha sido que el golpe no se consuma el 8 de enero de 2023. En realidad, él ha hecho mucho hincapié en que el golpe comienza mucho antes con una serie de declaraciones públicas de Bolsonaro, tanto en discursos como en conexiones en directas, en que amenaza al propio juez, amenaza al Supremo y desautoriza las instituciones y sobre todo desautoriza el voto electrónico, intentando sembrar pánico y alterar el proceso electoral. Entonces, en las palabras de Moraes, el golpe, los actos vandálicos del 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes que dieron la vuelta al mundo fue el colofón. También hablando de procesos electorales, yo he leído, Valeria, que quizá la sentencia ha llegado tan pronto para evitar que apareciese el año que viene en el que hay elecciones de nuevo en Brasil.
Sí, sin duda esa ha sido una razón. Hay que decir que Brasil es un país que vive permanentemente en pre-campaña. Nunca he visto un país en que salen todas las semanas sondeos de algo que va a pasar de aquí a 2 años, ¿no? Pero sin duda han intentado que la cosa... Y de hecho, la gran pregunta, si Bolsonaro va o no va a la cárcel, en caso de que vaya, porque bueno, tiene problemas de salud, ahora ha salido este cáncer de piel, pero también en abril le hicieron una cirugía de 12 horas para resolver un tema de adherencias intestinales. En el caso de que él vaya a prisión, van a intentar que todos los recursos se resuelvan antes de diciembre, precisamente para que el año electoral empiece limpio. Claro, esa era la pregunta clave. Más allá de los problemas de salud física, ¿crees que va a haber una amnistía para él? Bueno, esa es la pregunta del millón. Si yo lo supiese, sería rica. A ver, lo van a intentar, pero Brasil es un país totalmente imprevisible y ya de una semana para otra la cosa ha cambiado. La semana pasada parecía que se iba a hacer un proyecto de ley para la amnistía, luego han escogido a un político que no era el preferido, que se llama Paulinho da Força, que ya está hablando en un proyecto de ley de dosimetría, o sea, al final lo que van a intentar es reducir las penas. Parece que no hay clima político para una amnistía y ayer, domingo, las calles han respondido. Ha habido manifestaciones, no solo de la izquierda, yo diría de una parte importante de la sociedad civil, como no se veían desde hacía años. En todas las ciudades han salido las personas a la calle a gritar no a la amnistía. También los sondeos hablan claro. Datafolia da un 54% de encuestados en contra de la amnistía frente a un 39% que lo apoya. No deja de ser 39% de los encuestados que creen que debería haber una amnistía. Y también me gustaría destacar una cosa. Está bien un argumento de, los que tuvieron la amnistía, como Gil, como Caetano Veloso, como aquella generación que resistió a la dictadura, ahora está en contra de la amnistía. Pero a ver, no se puede comparar. Es lo mismo, fascismo y antifascismo. Pero lo están comparando, como que yo he tenido la amnistía, entonces que se la den también a Bolsonaro. Solo que precisamente esas personas se fueron al exilio durante la dictadura, que fue una dictadura muy cruenta. Entonces es lógico que esas personas no quieran la amnistía. Pero, por ejemplo, hoy incluso la esposa de Bolsonaro estaba hablando de hipocresía porque los amnistiados están en contra de la amnistía. Regla básica, democrática. No es lo mismo una democracia que una dictadura. Amigos y amigas, no te retires, Valeria, porque queremos seguir hablando contigo, pero también queremos saber cómo se vivió el momento de la condena desde la calle, desde los movimientos sociales. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de Por eso hemos querido llamar también al activista medioambiental João Víctor Pancararu, activista indígena y parte de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. João, buen día. Hola, aquí estoy. Oye, ¿qué significa para la sociedad brasileña y especialmente para la comunidad indígena ver a Bolsonaro acusado y condenado como golpista? Yo soy del pueblo Pancararu, que está ubicado en la región del nordeste de Brasil, que es una región también que espero mucho por este momento, así como las demás comunidades indígenas de muchos de los movimientos sociales. Porque la condenación ahora oficial de Bolsonaro es una condenación que ya se pasó por parte de los movimientos, por parte del movimiento indígena. El Tribunal de los Pueblos Indígenas, Bolsonaro ya estaba condenado por todo lo que ha hecho, por todo lo que le ha promovido. Bolsonaro involucró una onda de iniciativas contra de los pueblos indígenas. Empezó por su proyecto de gobierno, como por ejemplo exclusión de la titulación de los pueblos de los territorios indígenas. Empezó condenando a los pueblos indígenas y no reconociendo nuestra importancia o nuestra presencia en el Estado brasileño. Él buscó también enfraquecer las instituciones que hacen la política indigenista de Brasil para la seguridad de los territorios, para la salud indígena, para la educación. Entonces, todos estos avances frente a nuestros territorios y nuestras comunidades ya estaban considerados como errores, como crímenes,
por parte de los pueblos indígenas, del movimiento indígena. ¿Todas esas políticas han dejado heridas muy profundas en las comunidades indígenas? Sí, en Brasil tenemos la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, que en todo momento se puso muy firme en la defensa de los derechos indígenas y denunciando las prácticas que Bolsonaro ha hecho. En la pandemia de COVID-19, nosotros en cuanto pueblos indígenas que hicimos nuestra propia seguridad, haciendo el control de nuestros territorios, haciendo la educación de salud para que nosotros podamos cuidarnos de unos de los otros, pero también destacando que el gobierno federal, el gobierno del Bolsonaro impuso una onda de ataque, de genocidio para nosotros en cuanto a pueblos indígenas. En todo momento estábamos denunciando. En ningún momento nosotros en cuanto a movimiento indígena no posemos parados o en stop frente a lo que está haciendo Bolsonaro. Pasamos los 4 años luchando y posicionando y denunciando en todos los espacios nacionales e internacionales lo que estaba pasando en Brasil por parte del gobierno y lo que esto podría pasar en el mundo si eso rompiese las fronteras del país. Y hoy estamos en un momento más tranquilo, pero siempre nos posicionamos en la lucha por la defensa de los derechos indígenas, porque eso es parte de nosotros, eso es lo que somos, eso es lo que defendemos desde que estamos aquí en la tierra. Y por eso queríamos escuchar hoy vuestra voz. Joao Víctor Pancararu es activista, como escucháis, de la Alianza Global de Comunidades Territoriales brasileña. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, muito obrigado. Pues una de esas heridas que ha dejado el bolsonarismo, una de esas historias que simboliza muy bien cómo ha cambiado el ambiente político en Brasil, es la de Jean Willis. Desse governo golpista e formado por corruptos. Por isso que eles usaram essa violência desmedida contra as mulheres. Dani Sousa, cuéntanos, ¿quién es él? ¿Con quién has hablado? Pues mira, Jean es uno de los personajes más singulares de la política brasileña en muchas cosas. Es escritor y también fue ganador de Gran Hermano en Brasil, y esa popularidad decidió convertirla en un altavoz político. ¿Sí? Fue diputado de la izquierda durante 2 legislaturas en Brasil antes de la llegada de Bolsonaro. Y además de todo esto fue el primer diputado abiertamente gay de la historia política allí en el país, lo que lo convirtió en un referente, pero también el blanco perfecto del odio organizado. ¿Y por qué dices que su historia es simbólica? Porque Jean Willis conoce a Bolsonaro muy bien, mucho antes de que el ultraderechista fuera presidente, cuando era un congresista raso. Bolsonaro practicaba bullying en contra mí hacía mucho tiempo, ¿no? Desde que entré en el Congreso Nacional en 2011, empezó a un acoso moral, a insultarme. La confrontación con Bolsonaro marcó su carrera política hasta tal punto que en 2016, durante la votación en el Congreso del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, pasó esto. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bolsonaro dedicó su voto a uno de los mayores represores de la dictadura de Brasil, al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los militares que precisamente torturó a Rousseff. ¡Qué miserable! Y Jean Willis decidió hacer algo histórico. La única cosa digna que se podría hacerlo era lo que hizo yo, que fue escupir en su cara. Fue un gesto extremado diante de una violencia de un tipo que, bueno, me acosaba todo el tiempo en todos los espacios del Congreso Nacional. Jean hizo lo que a muchos nos hubiera gustado hacer ante un tipo que antes de ser un líder de la ultraderecha era un acosador. Sí, y de hecho a partir de ese momento el acoso se multiplicó. Insultos en la calle, campañas de difamación y la invención de noticias falsas que lo demonizaban. Bolsonaro lo acusó de querer repartir material para convertir a los niños en homosexuales. Ah, sí, el famoso kit gay. Y por supuesto era mentira. En realidad se trataba de un programa educativo para combatir la homofobia, pero el bulo prendió como la pólvora. Crearon una mentira y atribuyeron a mí, y una mentira que, digamos, interpela a los miedos profundos que involucra a los niños, que nosotros todos tenemos un cuidado con los niños, ¿no? La idea de kit gay era la mentira de que la comunidad LGBTI era una comunidad de predadores sexuales que irían homosexualizar a las crianças por medio de las escuelas. Entonces eso despierta miedo incluso en Eso fue solo el principio. También lo acusaron de querer suprimir el Día del Padre o de conspirar para legalizar la pedofilia. Así que empezó a temer por su seguridad y finalmente tuvo que contratar guardaespaldas armados. ¿Y hasta dónde aguantó?
hasta el asesinato de su amiga y compañera de partido, Marielle Franco, que era concejal en Río de Janeiro, un referente de los derechos LGTB, y eso le confirmó que él podía ser el siguiente. Así que en 2019, precisamente el año en el que Bolsonaro asumió el poder y tras las amenazas de muerte cada vez más concretas, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, el exilio. Imaginaos tener que exiliarse en 2025 de un país como Brasil, que es una democracia. Esa es una buena muestra del ambiente político que Bolsonaro instauró en el país. Así que Jan se ocultó, salió y se vino a vivir a Barcelona. Bueno, esta decisión no fue una decisión fácil, pero era la única para mantener mi vida y la protección de mi familia, ¿no? Porque las amenazas de muerte escalonaron a un nivel muy peligroso, ¿no? Yo quería seguir vivo, no quería ser mártir, no soy un mártir, soy un activista y activista hay que quedarse vivo. Entonces para mí fue una decisión muy difícil porque significaba dejar mi familia para atrás, me alejar de mi país, me convertí en un tipo de refugiado, ¿no? Porque era eso. El exilio significó distancia, soledad, depresión y un trastorno de ansiedad que todavía arrastra. Los daños en mi vida no fueron de todo reparados. Yo sigo en tratamiento psiquiátrico, bueno, porque he desarrollado un trastorno de ansiedad generalizado a partir de eso y lo sigo tratando, ¿vale? Y esto combinado con el tema del exilio y de la pandemia fue mucho peor. ¿Y ahora ha regresado a Brasil? Sí, ha regresado y allí escribe, investiga y levanta la voz contra la extrema derecha y la intolerancia, reivindicando un arma inesperada, la alegría. Bueno, el fascismo teme a la alegría y odia la alegría, porque los cuerpos tristes son más controlables, ¿vale? Llevan las personas al odio, al resentimiento, al miedo. Si nosotros festejamos, estamos juntos, si nosotros celebramos, bailamos, cantamos juntos, nuestras diferencias son diluidas, podemos convivir mejor con la diferencia. Digamos, el grande antídoto contra el fascismo es el carnaval. No hay nada más peligroso para el fascismo, para la tiranía, do que esto, do que la gente convive, do que la gente sea feliz. Así que yo, de toda la charla que tuvimos, que estuvimos un ratito largo conversando, me quedo con esto, con la esperanza, con la alegría como antídoto al fascismo, como acto de rebeldía y también como acto político. Nosotros también, nosotras también. Gracias, Dani, y un abrazo muy fuerte a Jan Willis. Valeria, vuelvo contigo. Como decías, hay un porcentaje todavía alto que estaría a favor de la amnistía de alguien que ha preparado un golpe de Estado, aparte de haber provocado tantas heridas y tan profundas en su país. ¿El bolsonarismo todavía resiste? Sí, el bolsonarismo resiste, incluso el bolsonarismo es más fuerte que el propio Bolsonaro y ahora mismo estamos viendo este momento de quién va a ser el sucesor con, puñaladas traperas, con pequeñas conjuras, con grandes traiciones, con el hijo Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos que presiona al padre. Hemos visto mensajes que han sido filtrados a la prensa en que directamente le llama con palabrotas. Y ¿el bolsonarismo puede resistir más allá de Bolsonaro? Totalmente, y eso lo dicen todos los politólogos con los que hablo y con los que he hablado a lo largo de estos años, porque no hay que olvidar una cosa. Lo que ha hecho Bolsonaro ha sido ponerle nombre a los bueyes, como dicen en portugués. Él no ha inventado nada, él ha dado rienda suelta a unos instintos básicos que siempre han existido dentro de la sociedad brasileña, y de hecho habéis recordado este episodio épico de Willis escupiendo contra Bolsonaro. En aquel momento del impeachment yo ya vivía en Brasil y muchos brasileños se sorprendieron con aquel folclore, pero también aquella, no sé cómo definirlo, personas que votaban por una iglesia cuadrangular, o sea, era todo una persona que estaba explodiendo como petardos, todas las personas una encima de la otra, era un caos, y los brasileños, yo me acuerdo que lo vivimos en plaza pública, en Lapa, un barrio bohemio, y la gente estaba en shock, la gente no conocía su Congreso. Hoy la gente conoce el Congreso, sabe que hay una bancada de la bala, una bancada evangélica, la gente ya sabe que ciertas personas han perdido el miedo y la vergüenza de ser de izquierda, de ser de derecha, de ser de extrema derecha, de defender ideas absolutamente medievales.
Y también me gustaría decir que lo que decía Willis sobre la alegría es verdad, porque me gustaría destacar una cosa. Durante muchos años, Copacabana, la playa emblemática de Río, ha sido prácticamente el escenario de todas las manifestaciones bolsonaristas y he oído a todas. Incluso alguna vez he tenido que ser rescatada por la policía porque me atacaban diciendo Macron comunista, porque esa es la distopia también que vivimos, ¿no? Entonces, y siempre había una atmósfera, o sea, ellos se mueven por el odio, por el rencor. Y ayer era todo paz y amor, era la máxima demostración de la llamada izquierda festiva brasileña. Yo fui a hacer unos directos, luego me retiré en una calle aledaña y la gente estaba cantando cuando pusieron ese samba de Chora, Vou festejar, que era claramente dedicado a Bolsonaro. La gente estaba cantando una alegría y era como después de tantos años de odio, de fake news que en el fondo son mentiras, que a pesar de los desmentidos de los hechos siguen ahí. Los bolsonaristas siguen convencidos de que eran infiltrados de izquierdas lo que destruyeron los edificios públicos en Brasilia. Hay una narrativa paralela. A ver, yo nunca estuve en Venezuela, desde fuera yo nunca he entendido cómo podía haber dos realidades tan diferentes. Yo creo que Venezuela fue, digamos, un ensayo general de la guerra de narrativas que estamos viviendo ahora en muchos países, y Brasil con el bolsonarismo es esto, una guerra constante de narrativas. Con eso nos vamos a ir, frente al odio, esa reivindicación de la alegría, de la que saben mucho sin duda los brasileños y las brasileñas. Valeria Sacone, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Pues hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Vamos a poner de samba a Javier todos los días. Por favor, siempre, siempre.